Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Y recuerden siempre darle a la campanita, suscribirse, para que nos ayuden a nosotros a promover y traer más información de mejor calidad y de mayor importancia para ustedes. Hoy, primero quiero felicitarlos con motivo de las Navidades y la fiesta del cristianismo. Y segundo, yo hoy me voy a dedicar a responder preguntas que me han hecho ustedes. Y básicamente mi amigo Iván Rodríguez desde Rusia, gracias, me hace la siguiente pregunta. Él me pregunta: Oscar, ¿qué buscan los Estados Unidos en Ucrania y por qué lo quieren invadir a nosotros? Quiero que recordarle que Iván vive en Moscú, amigo mío, y es la pregunta que se hacen todos los rusos. Ok, nosotros tenemos intereses en Ucrania porque está en el vecindario de nosotros. Pero los Estados Unidos, que se encuentran a 6.000 millas de distancia, ¿qué buscan los Estados Unidos en Ucrania? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un poco más compleja, porque la dinámica que dio como consecuencia la intervención de Estados Unidos o el meterse los Estados Unidos en Ucrania viene desde los años 70, cuando Kaczynski, un pensador norteamericano de origen polaco, que fue el asesor de seguridad de Jimmy Carter y una de las personas que más ha influenciado en la geopolítica en los Estados Unidos, escribió un libro, creo que era Política del Ajedrez, algo por el estilo, donde él decía que el imperio ruso o la influencia de Rusia dejaba de existir si ellos perdían a Ucrania. Basado en esa creencia, 3 administraciones en los Estados Unidos se comportaron con Rusia como si Rusia fuera algo terminado, mas nunca se levantaba, que fueron la administración Clinton, la primera de 8 años después de la caída de la Unión Soviética, la administración de George Bush y la administración de Obama. Durante esas 3 administraciones a Rusia se le trató como que no se resurgía más nunca. Se tomaron medidas que han sido catastróficas para el futuro de los Estados Unidos, conllevando a que Rusia hoy sea el país clave para el futuro de la humanidad en términos de quién va a ser la potencia número 1 en el futuro, Estados Unidos o China. Y las medidas tomadas que llevaron a la llamada revolución de color, tanto en el 2006 como luego más tarde en el 2014, que llevaron a Rusia, a Ucrania, a la situación de enfrentamiento con Rusia, no evitó el surgimiento de Rusia. Obligó a Rusia a llegar a un acuerdo con China y hoy Rusia es el país clave en la relación internacional para darle el ímpetu, el know-how y la cobertura militar a China para poder competir con los Estados Unidos. El error lo cometieron básicamente Obama, y recordar que el vicepresidente Obama es el actual presidente del país. Y ellos quieren entender o corregir lo que se ha dicho en geopolítica, el mayor error de cálculo geopolítico muy posiblemente en la historia de la humanidad. 2 países que nunca se veían en buenos términos y que encima de eso tuvieron una escaramuza militar en los años 60 como son China y Rusia, y que tienen tantos puntos de fricciones. Las idioteces de los Estados Unidos los llevó a unirse y hoy Rusia está casi determinada a ver los días finales de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Y aparentemente lo que se anda buscando en Ucrania es decirle a Putin: si tú dejas a los chinos, nosotros dejamos de atacarte. Pero la desconfianza de los rusos contra los Estados Unidos es tan grande que ninguna promesa de los Estados Unidos ellos se la van a creer. Por tal razón, lo que los Estados Unidos buscan en Ucrania hoy día es enmendar
esa diversidad de errores cometidos en los años 90, cuando expandieron la OTAN hacia la frontera con Rusia, a pesar de habérselo prometido. Luego el haber tumbado el presidente con tendencia prorrusa en el 2014, y desde ese instante las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos son irreparables. Esperamos que esa guerra fría no se convierta en guerra caliente. Pero esa es básicamente la situación de los Estados Unidos. Y por otra parte, justificar la existencia de la OTAN a través de pintar a Rusia como el gran monstruo que quiere acabar con el mundo. Espero que esta pregunta haya sido contestada. Requiere muchísimo más cosas, pero en forma corta, esa es la situación. Otra pregunta. Esta pregunta viene de acá, de una señorita del Bronx. Y ella me pregunta a mí, ¿cómo usted justifica el fracaso del socialismo en Latinoamérica? Digo yo, bueno, eso es una pregunta que para contestarla primero hay que había preguntarle a ella qué ella entiende por socialismo. ¿Qué significa socialismo? Y a mí la pregunta siempre me ha llamado la atención porque nadie habla del fracaso del capitalismo en Latinoamérica. Por tal razón, cuando nosotros hablamos de socialismo, a mí me gustaría saber de qué se está hablando. Y cuando se habla de fracaso, quisiéramos ver de qué se está hablando. Porque ahí está, por ejemplo, el caso, yo soy de República Dominicana. Y en el 1959, en un país al lado de nosotros, se comenzó un experimento socioeconómico completamente diferente. No porque los cubanos querían, sino porque fueron forzados. Y si comparamos los resultados de los dos países al final de estos 60 y pico de años, nosotros no podemos decir que a la República Dominicana le ha ido mejor que lo que le ha ido a Cuba. No podemos decirlo eso. Entonces, cuando decimos fracaso, ¿de qué estamos hablando? Con respecto a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que pueden presentar niveles de acumulación de capital humano al nivel de Cuba? Con el embargo. Que de acuerdo a las propias cifras de las Naciones Unidas recientemente, le ha costado a Cuba alrededor de entre 120 a 160 mil millones de dólares. Con la oposición de los Estados Unidos. Con el derrumbe del bloque socialista. Ahí está. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué usted considera socialismo y qué usted considera fracaso? Ha triunfado el capitalismo en Haití. Por tanto, es interesante cuando nos hacen ese tipo de preguntas porque ahora mismo hay muchísimas personas hablando, diciendo de que a Chile se lo va a llevar el cura a pie, que esa gente sí que se los va a llevar quien lo trajo porque a ellos les va a pasar lo que le pasó a Venezuela. Interesante. Una de las economías más exitosas, yo voy a decir algo que le va a sorprender a muchísimas personas. Una de las economías más exitosas en los últimos años en Latinoamérica ha sido la economía venezolana. Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que tú pienses eso? ¿Sí? La fortaleza de una persona, o de una economía, o de un país, no se conoce cuando las cosas están en buena. Se conoce cuando las cosas están en mala. Y usted se pregunta, ¿qué otro gobierno en Latinoamérica hubiera sobrevivido si hubiera pasado por la experiencia en términos de acoso económico, acoso militar, acoso de todo tipo que sufrió Venezuela? Cuando la embestida final en contra de Venezuela comenzó y que nombraron a Guaidó presidente de Venezuela, 60 países lo reconocieron. 60. La mayoría de los países capitalistas, todo Estados Unidos, toda Europa, se negaron a tener relaciones con Venezuela.
A Venezuela la sacaron del sistema SWIFT. O sea, que un banco venezolano no podía comprar ni hacer intercambios con ningún país, como fue el caso aquel de aquella compañía hindú que estaba dispuesta a venderle medicina a Venezuela, pero no podía porque no había forma de hacer el intercambio comercial. Porque los Estados Unidos impedían que hubiera cualquier tipo de intercambio. El robo de todas sus reservas en el extranjero. Todavía están peleando ahí con Inglaterra para que le devuelva unas toneladas de oro que se la quieren dar a Guaidó y no al gobierno legítimo de Venezuela. Con la exportación de petróleo, que representaba alrededor del 80% de todas las exportaciones de Venezuela, cayeron casi en su totalidad. Y su monto de exportaciones que se dio, incluyendo el petróleo, que se dio a los 50.000 millones de dólares, para el año 2019 llegó a apenas 500 millones. Y usted se pregunta cómo sobrevivieron. Y no solamente eso, en las primeras elecciones, ¿qué pasa después de eso? En el 2021, ahora reciente, arrasan. Sacan el 75% de los votos. ¿Cómo usted se explica eso? Tienen magia. No puede decir que se robaron las elecciones porque todo el mundo estuvo ahí, hasta la comunidad europea estuvo ahí, confirmando que las elecciones fueron limpias. ¿Cómo usted justifica ese triunfo económico y político de los chavistas en Venezuela? El bruto de Maduro, como le llaman muchísimas personas. No hay ningún tipo de milagro. Venezuela, como todos los países del mundo, demuestra que eso de izquierda a derecha es una idiotez. Yo creo que la palabra del siglo, o de los siglos, la dijo aquel primer ministro o secretario general del Partido Comunista Chino, que dijo, a mí no me importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. A mí no me importa qué tipo de usted nombre a un país, comunista, capitalista, socialista, fascista. Hay una sola condición básica para que un país se eche para adelante. No importa el sistema que sea. Y es que la gente que dirige el país tenga como única misión el que el país eche para adelante. Eso se ha logrado bajo comunismo, bajo capitalismo, bajo diferentes sectores, bajo diferentes economías, bajo diferentes formatos socioeconómicos. Y el gran problema que nosotros tenemos en Latinoamérica hoy no es entre derecha e izquierda, es ¿para quién gobiernan los gobiernos? ¿Para sus pueblos o para sus élites oligárquicas? Y ese es nuestro gran problema. Lo que está en pleito hoy en Latinoamérica no es socialismo o izquierda o derecha. Es si las riquezas que se generan en Latinoamérica se van a utilizar a favor de los latinoamericanos y no a favor de una élite oligárquica completamente indiferente a la necesidad de sus pueblos. Completamente indiferente. No invierte ni en educación, ni en ciencia, ni en salud para la mayoría de sus personas. La izquierda de hoy es aquella que pone a la gente por encima del capital y los intereses oligárquicos. La derecha de hoy es aquella que pone los intereses de los oligárquicos y de sus capitales por encima de la necesidad de sus pueblos. Así es sencillo. O sea, cuando alguien venga a usted a preguntarle derecha, izquierda, usted le pregunta, ¿en qué lado tú estás? ¿Con los oligarcas o con la gente del pueblo? Todos los demás ya es percata minuta. Ok. Deseándoles que tengan unas muy buenas Navidades y un feliz año nuevo. Y recordándoles que tienen que darle a la campanita acá abajo y suscribirse para que nosotros podamos hacer más programas como este.
Se despide hasta su próximo programa, su amigo Oscar Pérez. Sigan mandándome sus preguntas, que voy a intentar los martes darle respuesta a ellas. Gracias y a suscribirse y a darle a la campanita. Gracias.